está por aquí. Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes, como todos los jueves, de estar contigo, con Ricardo, con Víctor. Me da muchísimo gusto estar aquí siempre. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un saludo para el público que nos escucha y obviamente para nosotros, para ustedes tres también. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar contigo. Saludo a mis compañeros Guadalupe, Víctor y al auditorio que ya nos está escuchando. Bueno, muchas gracias a los tres. Ya saben que hay muchos temas, muchos de verdad, profundos, interesantes. Ojalá y tengamos el tiempo suficiente para abordarlos. Ya saben que pueden ustedes interrumpir, platicar, comentar, hacer los detalles que quieran. Yo aquí soy simplemente un espectador que cuando se atore algo, ahí voy empujando, pero en lo general ustedes pueden hablar, comentar, interactuar. Guadalupe Correa Cabrera. Pareciera que en el fondo ya ahorita estamos entrando a un momento en el cual toda la discusión sobre la Guardia Nacional y su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional pareciera ya haber quedado de lado y ahora lo que se propone es solamente cambiar un numerito y en lugar de que diga 2024 para que tenga un carácter enteramente civil la Guardia Nacional, ahora todo la maquinaria política está empujando hacia que, bueno, con el PRI pueda pasarse hacia el 2028. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en el ámbito partidista con el PRI, con Alito, con el propio presidente de la República y el presidente de Morena que dicen, pues está bien esa idea de afectar un transitorio y pasarlo a 2028? Guadalupe. Pues sí, es un tema tan complejo, pero que a nivel coyuntural, en la coyuntura, pues sí, ha provocado inclusive una ruptura de la alianza Va por México, ¿no? El gran fracaso de la familia X González, de Claudio X González padre, y bueno, donde se ve la falta de pericia, la falta de inteligencia, la falta de talento del junior, de su hijo, Claudio X González Guajardo, Claudio X González Jr. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el PRI en este momento también está aprovechando un momento político para decir, yo estoy aquí y yo estoy viendo que esto no pinta bien para mí para el 2024, entonces mejor formar alianza con Morena, y entonces Morena se está realmente, y no es una crítica destructiva, es simplemente una observación, porque Morena va a tener que dar bastante, ¿no? Lo que sucedió en la discusión de la reforma al sector eléctrico, y bueno, se decidió en ese momento, Alejandro Moreno decidió operar junto a la alianza opositora y a los designios de los empresarios, principalmente de la familia X González, que es la que está actuando como la cabeza de alguna forma, ¿no? Y en este momento ya hemos hablado de las implicaciones, de los desatinos, de plantear esta propuesta sin un plazo para hacer una policía. Es complicado lo que acabas de decir, ¿no? Pues entonces si nos pasamos a 2028, ya vamos a tener otro momento, quizás otras elecciones intermedias, y entonces vamos a tener otra configuración política. Se están aquí jugando muchas cartas, ¿no? ¿Qué tal si tenemos un Morena lleno de priistas? No sé, esto también es interesante, pero el hecho de que no estemos planteando una situación en la cual podamos tener una policía con mando civil es muy preocupante, ¿no? Porque yo creo que es importante la propuesta, porque hubo un cambio en López Obrador, se dio cuenta de la militarización de las redes criminales en el caso de México y de la imposibilidad de hacerlo de otra manera porque no había policía. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero no se plantean tiempos, ¿no? ¿Cuándo esto podría terminar? Cuando realmente en América Latina se ha tenido una experiencia tremenda, ¿no? Y la comparación es, pero miren, el arma de carabineros en Italia, esta otra fuerza policíaca, ¿cuál era la otra? Era la de Italia y España. Entonces empiezan a hablar de esto cuando estamos hablando de Europa. Europa vivió una guerra, Europa, los militares tienen otro comportamiento, hay otras condiciones, hay otros arreglos institucionales, hay otra capacidad institucional, capacidades de Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de los carabineros chilenos, es una fuerza civil, o sea, lo que vivió América Latina
da lecciones muy importantes que no podemos dejar detrás. En serio, estamos avanzando hacia una situación muy complicada. Yo creo que no se está pensando bien, no se está pensando a largo plazo, se está pensando en la coyuntura, en la necesidad, que claro que se necesita, derivado de la situación en la que estamos, pero podríamos haber pensado cómo vamos a plantear una verdadera reforma policial donde no le demos tanto poder a una institución que puede realmente llevarnos a una situación complicada bajo determinadas condiciones, principalmente porque estamos viviendo momentos muy complejos a nivel geopolítico y a nivel político, a nivel nacional. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de toda esta serie de movimientos políticos y también, es decir, lo que implica Va por México, Claudio X, el PRI, Alito, Morena, y por otra parte, este tema de que, bueno, pareciera como que ya se abatió la crítica a la posible adscripción de la Guardia Nacional a lo militar de manera expresa, y ahora se está transitando por esta alfombra priista que le pone a Morena, de decir, pues démosle 4 años más. Y yo temo, Víctor, que lleguen los 4 años y se diga, pues, ¿qué creen? Que tampoco se pudo cumplir con que fuera civilizada, que se le diera el carácter civil a la Guardia Nacional, y así nos podríamos ir de prórroga en prórroga. Víctor, ¿qué opinas? Bueno, voy a tratar de no ser tan disperso, aunque hay de veras temas para ser disperso, porque hay diferentes enfoques, ¿no? Uno Yo aquí primero, te pues aviso sin cuando ya duda. lleves 8 minutos, Víctor, no te preocupes. No, y además, no, Julio, mucho antes dime, por favor, para no dispersar. Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Creo que lamentablemente sí encontramos elementos, pues, de la tragicomedia nacional otra vez, con esta presencia, actuación de Alito Moreno, con ese tramado político oscuro. Hoy Reforma publica los secretos o las voces en secreto que el secretario de Gobernación impuso a Alito y a la diputada que promueve esto, ¿no? Francamente, el nivel es muy lamentable y creo que tendríamos que tener otra posición y tener miras más altas incluso en el ejercicio del periodismo y del análisis, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, mira, yo considero que hay un tema que tiene que ser fundamental y que es cierto que hemos discutido esto, pero habría que recuperarlo y no voy a abundar en ello, pero sí voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde la amenaza de los grupos criminales, ese poder fáctico que sin duda, como lo he mencionado muchas veces, no es solamente las organizaciones del narcotráfico, sino es mucho más y además está vinculado con el poder político, sin duda alguna en nuestro país, de manera clave, dramática, como ocurre en muchos otros países, por supuesto, ¿no? Ninguna mafia puede crecer sin el amparo y a la sombra de la corrupción. Entonces, esto es parte de una realidad en los estados de estas sociedades occidentales. ¿Hasta dónde esta realidad es una amenaza a la seguridad nacional? Esto creo que es muy importante volver a pensarlo, volver a retomarlo y pensar en otras alternativas a esa llamada seguridad nacional que tendrían que ver con la seguridad humana, ¿no? Que es otro planteamiento diferente. Otro tema en el que no voy a abundar demasiado, pero que es muy importante y que ya lo he mencionado. Bueno, cuando hablamos de militarización, hablamos de decisiones políticas que se toman en la cúpula militar, ¿no? O sea, ahí es donde se toman esas decisiones. Hasta el momento y hasta donde sabemos y hasta donde esperamos, también, pues con signos de interrogación, lamentablemente, pues esta Guardia Nacional seguirá dependiendo en sus decisiones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es un civil, y de la secretaria de Seguridad Pública, que también es civil, ¿no? Creo que hasta ahí, y creo que por otro lado, a pesar de que el Ejército y las Fuerzas Armadas en México en su conjunto tienen un enorme poder, no son, digamos, monolíticas, no han mostrado un ejercicio o una vocación de poder, no han avanzado en lo que podíamos considerar el intento
de cobrar un mayor poder político y decisiones claves en este país. Y ya para cerrar el comentario, mira, yo creo que hay otras alternativas, sin duda hay otras alternativas, y esto lo relaciono con lo que está pasando en Guerrero, en donde una reforma en materia indígena suprime la actuación de las auténticas y sobre todo del grupo más arraigado en las comunidades de las policías comunitarias, ¿no? Entonces creo que hay alternativas y como lo he dicho en otras ocasiones, creo que Andrés Manuel López Obrador ha elegido gobernar con determinados grupos de la izquierda, ¿no? Pero creo que ha dejado de lado a otros grupos de la izquierda que tienen esa vinculación. En el caso concreto de la policía comunitaria, el tema es ese, ¿no? Sí. Solo el pueblo vigila al pueblo. Muy bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? Yo me quedo a veces ya con la impresión de que digo, pues ahora sí que haya sido como haya sido, la Guardia Nacional va a continuar 4 años más y en un descuido Alito impune y Alito sin ninguna bronca. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, 2 puntos, 2 aspectos. Primero que nada, para a mi ver, este sainete de la ruptura de la alianza, el desacuerdo con la propuesta de Alito, todo esto es una farsa, ¿no? Es decir, son grandes actores de esto que llama Víctor la tragicomedia, es decir, todo esto es una farsa. Pegaron el grito en el cielo porque Alito propuso que se vaya a través de una iniciativa, el ejército domine el tema de la seguridad pública en México hasta 2028. Y no, pues que pone en riesgo la alianza. La alianza es de papel, es una alianza opositora aliada al régimen. Y obviamente me queda más que claro que la política es un gran negocio, ¿no? Y todos van a sacar tajada de esto, ya económica, ya política, porque al final del día en eso se ha reducido y en eso se ha traducido la política en México. La política en México es farsa, y además muy bien montada, ¿no? Viene de la historia, no nos vamos a adentrar ahí, pero bueno, todo esto viene de ahí. Es farsa, es polémica, inútil, y ahí queda, ¿no? Al rato se van a poner de acuerdo, y bueno, finalmente de lo que se trata es no hacerle sombra al régimen con quien vaya a salir el candidato o candidata, que todo indica que va a ser Claudia Sheinbaum, porque ya se está reuniendo incluso con empresarios en el despacho de Julio Scherer, quien ha recibido la petición del presidente de apoyar este proyecto para el financiamiento de su campaña. Bueno, ya han sostenido reuniones, según me dijeron hace algunas horas. Por lo que respecta al tema de la militarización, por supuesto que va a continuar. Y va a continuar independientemente del tema de la seguridad pública, que en efecto está bastante grave. Creo que hoy es el rotundo fracaso de la Cuarta Transformación. Pero bueno, también he considerado que no hay Cuarta Transformación, y esta es otra farsa del régimen, si no se resuelven 2 problemas coyunturales centrales del país, que se llama el hambre y el analfabetismo. Es un rezago histórico y enorme que traemos. ¿Cómo podemos hablar de Cuarta Transformación si no está resuelto el tema del analfabetismo y el hambre? Me parece que todo lo demás son castillos en el aire. Punto número 3. La militarización va a continuar porque la Cuarta Transformación, así como le llama AMLO, tiene un proyecto o más de un proyecto transeccional. No todo lo que se ha propuesto hacer se va a concluir en este gobierno. Si bien le va, terminarán el Tren Maya. Pero hay otro que es estratégico, económicamente estratégico para Estados Unidos y para México, que se llama el Canal Interoceánico, que es un detonador económico en toda la zona del Istmo de Tehuantepec, que abarca varios estados del sureste. Particularmente se va a desarrollar en Oaxaca y Veracruz, donde hay toda una inversión impresionantemente grande de empresarios norteamericanos. Obviamente este proyecto no se va a concluir en este sexenio,
se va a concluir hasta el siguiente. Pero la petición de la Casa Blanca es que hay que salvaguardar los intereses de los empresarios norteamericanos. Perdón, déjalo. Quiere tener su participación. Sí. Entonces, la petición de los estadounidenses es salvaguardar los intereses de sus empresas, de sus inversiones, y obviamente no tienen confianza en ninguna estructura policíaca, de tal suerte que ellos han insistido en que toda la seguridad pública en México se militarice. Ya, ¿esto qué implica? Bueno, el interoceánico son por lo menos una veintena de unidades industriales apoyadas con una red portuaria y aeroportuaria para conectar a México, Estados Unidos y otros países con el resto del mundo. Obviamente hay un gasoducto que va a correr de Texas a esta zona porque la pretensión es vender gas a Centroamérica y posiblemente más adelante a Europa. Bueno, todo esto es una mega inversión y necesitan seguridad. Y los únicos que garantizan esta seguridad para los estadounidenses son los militares. Y como este proyecto va a concluir hasta el 2028 o 2030, pues por supuesto que la propuesta es bienvenida por la Cuarta Transformación de que esta militarización se prolongue más allá de los últimos 4 años que habían dicho, 2024, se va hasta el 2028, no por el tema del que estemos desbordados por el narcotráfico, etcétera, sino por salvaguardar intereses norteamericanos. De tal manera que la propuesta de Alito, como ha dicho el presidente en otras ocasiones y a propósito de otros temas, pues les viene como anillo al dedo. Ya no se la quiso aventar Morena porque ya traían demasiada carga con pasar la Guardia Nacional a la Sedena, entonces buscaron a Alito para que hiciera la propuesta a través del Congreso, a través de una diputada del Congreso, y de paso, de rebote, pues fracturan la alianza. Pero la alianza ya estaba fracturada, es de papel, ellos son farsa, finalmente son comparsa del régimen, y bueno, ya esto lo iremos viendo poco a poco con los próximos días. Al final de cuentas, el PRI va a terminar apoyando esta propuesta, la alianza va a terminar fracturada, y bueno, pues Morena se va a seguir posicionando en el poder tal cual lo quiere el presidente. Bueno, Ricardo, déjame decir que por desgracia, Ricardo, nosotros hacemos el mayor de nuestros esfuerzos de análisis, de consideraciones, de profundidad, y nos gana la escena las apariciones como de tu gatito, que aquí dice Luciel, dice, es obvio, Ravelo hablaba del gatopardismo en la política mexicana y sale su gato para ilustrar la idea. Miguel Ángel Rábago dice, qué vaciado, ja, 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 le regresé 6 veces al gatito. Y así como eso, el Svan JL dice, no, bueno, esa es otra cosa, te interrumpió un morenista. Isa Rangel dice, aráñalo, por comillas, bien hecho, Michi. Bueno, de todo, total, que el gatito, ¿cómo se llama el gato? ¿Te lo echaron? Sí. Y se llama Nilo. ¿Nilo? Órale, bueno, pues ahora sí que se ha llevado la tarde Nilo. Saludos a él y de rato que nos dé también su opinión, a ver qué opina sobre todos estos temas. Gracias, Ricardo. Guadalupe, independientemente del ritmo en el cual vamos con estas pláticas y estos temas, debo decir que leí con mucho cuidado la columna que publicaste en estos días en Sin embargo, y en ello señalas, y estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas, de cómo hay mucho que decir y mucho que criticar o cuestionar, no sin acompañar la crítica con algunas propuestas que abonen al diálogo y la búsqueda de soluciones. Pero dices incluso, es difícil esbozar críticas constructivas sin estar sujetos a la desaprobación e incluso al ataque virulento por parte de los, entre comillas, incondicionales del presidente. Se comprende perfectamente la empatía y confianza que genera él y lo que es la circunstancia de los opositores que, digamos, resumo, no la hacen y andan mal. Pero tú dices, lo que no parece adecuado ni eficaz es la ausencia de autocrítica y el sectarismo que parece permear
en amplios círculos de lo que podríamos llamar, comillas, el oficialismo. ¿Quieres abundar un poco en esto, Guadalupe? Claro que sí, Julio, y tiene mucho que ver con este comentario que quería hacer, que deriva de la participación de Ricardo Ravelo. Yo estoy muy orgullosa de estar en esta mesa porque todos mis compañeros, ustedes tres son extraordinarios, ¿no? Definitivamente, creo que esta falta de autocrítica, este sectarismo que está ahorita dominando la Cuarta Transformación, realmente está llevando a tomar decisiones que luego podríamos arrepentirnos. Creo que el considerar esta gran obra de infraestructura que va a beneficiar los intereses de grandes empresarios transnacionales, muchos de ellos que tienen su base en Estados Unidos y que tiene Estados Unidos muy, muy contento, ¿no? En este sentido de yo voy a hacer todo para mantener el poder. No me importa pactar con una persona a la cual ya se abrió a la luz sus triquiñuelas, su corrupción, su enriquecimiento ilícito, pero como él me está ayudando y como lo que yo digo así tiene que ser, sin pensar en las consecuencias de esto, todo es realmente, y esta crítica que estamos ahora esbozando, cada vez que uno trata de decir, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que debería de pensarlo en esta forma, sale toda una serie de personajes acusándote de facho, de calderonista, de ultraderecha, cuando no estamos pensando lo que está sucediendo, que está vinculado a intereses, simplemente a intereses, que siguen las prácticas de influyentismo. Estaba la decisión de que, ¿por qué llama la cuestión del litiomex, ¿no? Estas prácticas de influyentismo, una familia que estuvo con el presidente acompañándolo, pero es una familia, no estamos hablando del mérito. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Criticando un proceso que nos ha llevado, cuando hablo de plazos, no estoy diciendo de 2024 a 2028. Esto es simplemente para que se pase una propuesta para otros objetivos. En un momento geopolítico que a Estados Unidos le conviene que México esté así, que los militares estén tomando el control de todo, de las aduanas, de los puertos, de la seguridad, de todo. Esto es conveniente y esto se está realmente logrando. ¿Por qué? Porque hay este sectarismo, porque si no eres parte de esa secta, te van a empezar a acusar aquí y allá, porque si no, pues te dejan libre. A ver, quiero solamente hacer un comentario importante con relación a Sonora. ¿Qué pasa con la cuestión del litio? Con Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio, por ejemplo, no hemos escuchado nada de él. Tiene muchos trapos que le podemos sacar. ¿Por qué? La cuarta, o sea, las personas más cercanas, allegadas a la Cuarta Transformación, solamente se enfocan en Alito porque ahorita es el que les está resultando ser una piedra en el zapato, lo que resultó ser una piedra en el zapato para la aprobación de la reforma al sector eléctrico. Y ahorita que es este amigo, pues ya está, hay una foto que verdaderamente muy complicada, ¿no? Adán Augusto casi dándole un beso, no le estaba dando un beso, pero estaban cuchicheando, ¿no? O sea, se estaban hablando porque había mucha gente así. Y no que este tipo está vinculado a prácticas de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa con Manlio Fabio Beltrones? Uno de los caciques de Sonora, un estado muy complicado donde el gobernador Durazo, que como dije antes fue el pésimo secretario de Seguridad Pública, no dio el ancho, simplemente estaba pensando en un proceso electoral, no estaba realmente en su sitio. ¿Y qué pasa con Manlio Fabio? ¿Qué pasa con la exgobernadora? ¿Qué vínculos se mueven? Creo que señalar esto es importantísimo porque yo veo prácticas muy similares al pasado. Y cada vez que digo eso, dicen, ¿qué le pasó a Guadalupe? ¿Ya le dieron dinero? ¿Ya está hablando mal de la Cuarta Transformación? Esta columna que escribí, la escribí con mucho sentimiento. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en mi país hay promesas, hay otra visión de país, supuestamente, una visión donde se va a dar, no solamente se va a enfocar uno en la élite, en políticas desde la élite, para la élite, este sistema educativo que estaba vinculado al gran capital. Esto se vio con la discusión del CIDE, también fui muy criticada por haber criticado esta cúpula de académicos, por mis mismos compañeros académicos, pero en realidad, por el otro lado, cuando uno quiere hacer una crítica al sistema, lo que está sucediendo, empiezan a atacar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia proteger los intereses transnacionales también? Mediante la expansión de las capacidades del ejército. Lo que dijo Ravelo es una cuestión fundamental.
y la crítica es fundamental y desafortunadamente ya no hay, y los que han sido unos ratas, los que han sido unos corruptos, los que han sido caciques, como también el caso de Oaxaca, y ya lo hemos hablado, Julio, Sí. el caso de José Murat y su hijito Alejandro Murat. Aquí hay una cloaca que hay que destapar en el estado de Oaxaca, pero como él sí es amigo del presidente, como él sí le dice, aquí está toda la base, estos votos van a ser para Morena, pues no te voy a tocar. Lo mismo el señor Beltrones. El señor Beltrones tiene muchas facturas que pagar y nadie lo ha mencionado. Sí. Guadalupe, gracias por tu claridad y tu compromiso. Gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué tanto cambias tú de opinión? Y te lo pregunto porque luego el presidente nos dijo que cambió de opinión sobre el tema de las Fuerzas Armadas cuando se enteró del problema que heredaba. ¿Qué tanto se vale? Yo lo he escrito, yo he dicho, una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios. Y en la izquierda, hasta donde yo sé, uno de los principios es estar contra el predominio militar en la vida civil. ¿Qué opinas de este tema, Víctor? Mira, antes de entrar a ello, que es muy importante, Julio, y creo que es también, desde mi punto de vista, quiero destacar dos cosas, ¿no? Habría que preguntarnos si estamos en un momento de la crisis del sistema político mexicano o estamos en un momento de auténtica transformación. Habría que preguntárnoslo profundamente, ¿no? Lo que sí no comparto yo con Ricardo es esto de que toda la política es una farsa. Me parece una posición nihilista contraria al estudio y a la reflexión y al rigor con que tenemos que enfrentar estos temas, ¿no? Tampoco comparto con Guadalupe esta posición. Creo que lejos pues de acusar de sectarismos, que seguramente los hay, de acusar y de señalar y de levantar la voz y con todo respeto, desgarrarnos las vestiduras, hay que mirar lo que realmente en este momento es la izquierda en este país, ¿no? Y eso lo voy a conectar con la pregunta. La izquierda del país no es la izquierda partidista, no es la izquierda parlamentaria exclusivamente, ¿no? Hay una izquierda mucho más amplia, con una perspectiva de horizontes distinta. Hay una izquierda a la que yo, pues, suscribo, a la que pertenezco, que es una izquierda que parte de la defensa de los derechos humanos, que parte de la reflexión académica, es una izquierda que está orgullosa de planteamientos a profundidad, con seriedad, es una izquierda que reivindica el instrumento de la reflexión, de la razón, del estudio como un instrumento de lucha. Esta izquierda existe y esa izquierda, sin duda, en algún momento, es una izquierda que establece una alianza, desde mi punto de vista conveniente, con el proceso de la cuarta transformación. Una izquierda que aspira a que este sea un momento de transición a otra perspectiva de realidad nacional. Sin duda, vivimos momentos de enorme contradicción, pero de ahí a considerar que hay alianzas oscuras y que tan farsante es Alito como Andrés Manuel López Obrador, pues hay una enorme distancia, ¿no? Creo que no es así e insisto, posiciones nihilistas que de alguna manera en el fondo lamentablemente dan espacio a una derecha ultraconservadora, a la posición de que entonces la actividad política, la actividad de construcción de lo social, la actividad de diálogo, pues no tiene mayor sentido porque está copada por estos personajes que pertenecen al gangsterismo o son simples farsantes, ¿no? No, creo que hay en este país una izquierda muy amplia, muy diversa, y que esa izquierda exige también en estos momentos posiciones distintas. Una izquierda que sí, también es muy cierto, ¿no? Ha sido excluida de este proyecto de gobierno, ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo, ¿me permites pasar con Guadalupe que está pidiendo la palabra? Claro. Gracias, Ricardo. Guadalupe, adelante, por favor. Muchas gracias. Es que sí, la verdad, creo que tenía que hablar porque no creo que la posición que hemos tenido Ricardo Ravelo y yo en este caso es una posición nihilista, es una posición crítica.
A ver, no, yo señalaba a Ricardo como nihilista, no a ti, ¿eh? O sea, era Ricardo. Okay. Sí, no, entonces... yo sí, ok, está bien. Entonces, respeto, no es cierto, ¿no? Sí, no, no es cierto, no es cierto, Víctor. No, así como que, bueno, sí es Ricardo, no es cierto. No, para nada. No, para nada. Lo que pienso es que hay muy buena intención dentro de los sectores de la Cuarta Transformación, obviamente. Pero estoy pensando en algunas partes que tienen una decisión importante. Estoy pensando en el Partido Morena. Estoy pensando en el pragmatismo de los directivos de la Cuarta Transformación, incluyendo al presidente de la República. Realmente su nombramiento, por ejemplo, del señor Tadei Arriola, bueno, que fui muy crítica en la vez pasada, es como una bofetada al pueblo mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, estudió en Harvard. ¿De qué estamos hablando? ¿Que no tenemos personas que saben del sector minero, de la administración, de empresas? Claro que tenemos, por supuesto. He tenido comunicaciones y conversaciones con mucha gente que tiene mucha información del sector. Y bueno, independientemente de eso, creo que hay problemas básicos. Y yo no estoy con esto acusando a todas las personas que quieran un mundo mejor, a todas las personas que se definen de izquierda y que quieren un país más igual. Simplemente creo que las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en el Partido Morena, y esto también lo hemos dicho en varias ocasiones, dejan mucho que desear, porque el pragmatismo está por encima de los derechos, por encima de los valores, por encima de los ideales de un gobierno bueno, de un gobierno que no va a permitir la entrada de gente corrupta. Alejandro Moreno, de acuerdo a la información que he recibido, debe recibir un castigo, y no quiero decir qué castigo porque yo no soy un juez, no estoy en esa cuestión, pero una persona que se enriquece del dinero de los mexicanos y dependiendo de cómo se hizo, de cuándo se hizo y el monto, puede inclusive llegar a la cárcel. Y entonces digo, voy a hacer como que no veo por el bien de que todos, no. O sea, yo creo que sí hay muchísimo que criticar, reconocer que hay personas que quieren hacer mejor las cosas, reconocer los avances en cuestión al discurso, cuestión a la visión de país, los reconozco, los he apoyado, yo no podría nunca ver hacia la derecha, y esta cuestión de la derecha no es que esté hablando yo con una crítica y que le esté dando razón a las personas de Seguridad Sin Guerra, que hacen una crítica nefasta a la militarización sin entender lo que está pasando en las comunidades, o la crítica de los panistas, que solamente es la crítica por la crítica. Pero creo que sí tenemos que hacer una crítica muy fundamental porque tenemos problemas muy grandes en el país. Guadalupe, gracias. Voy a tomar esto ya como turno de tu participación más que como de alusiones. Voy con Ricardo Ravelo y luego con Víctor Ronquillo. Ricardo, ¿qué opinas? Ricardo, pues no sé si para alusiones personales y en general el tratamiento del cambio de opinión del presidente de la República respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Ricardo Ravelo. Sí, mira, Julio, no es una postura nihilista, a mí me parece que no va por ahí. Es decir, yo soy ante todo un reportero que ejerce la crítica, y en el momento que yo deje de ejercerla, dejo de ser reportero. Es decir, yo no puedo ser aliado absolutamente de nadie. Yo soy un periodista que observa la realidad y que obviamente la tiene que cuestionar. Y no es más allá de que tenga o no confianza en el régimen. Lo cierto es que yo quiero que a mi país le vaya bien, y yo lo que estoy observando es que este presidente nos engañó, es decir, nos vendió un discurso y ya en el poder resultó ser otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tiene una explicación histórica. López Obrador es producto del sistema. Es decir, si López Obrador no hubiera nacido, el régimen de todas maneras hubiera creado a alguien con ese perfil, y esto lo construyeron desde Carlos Salinas. Es una visión a muy largo plazo de este presidente, quizá uno de los más perversos que hemos tenido en México, de construir un opositor que pues empezó a vender un proyecto de país, un proyecto de cambio, un proyecto de reforma,
un proyecto de cuarta transformación que hoy pues nos está desilusionando. Para mí, y lo he escrito y lo seguiré escribiendo, para mí López Obrador es un farsante. Por eso se le conoce, no solamente es peje, también es lagarto. Es un hombre que sabe mentir, que conoce muy bien todos los intríngulis del poder y que obviamente nos ha vendido un proyecto de farsa. Este régimen es una continuidad maquillada del pasado y para muchos este tema de la transición, y lo he escuchado de muchísima gente, es una transición pactada. Los cambios de opinión, bueno, son válidos, yo coincido contigo, pero los cambios de convicciones es otra cosa, ¿no? Es decir, creo que esto no lo ha explicado el presidente, que se dio cuenta de que la realidad, pues no se dio cuenta. Todo el mundo ya conocíamos cuál era la realidad de México desde hace mucho tiempo en el tema de la seguridad pública, ¿no? Es decir, no era necesario un cambio de opinión, simplemente él sabía cómo estaban las cosas, las cuestionó, habló de un proyecto policíaco, profesional. ¿Y qué pasó? Bueno, pues no le han metido la mano a eso. El proyecto policíaco lo deshicieron, desaparecieron la Policía Federal, en lugar de reformarla y meter a la cárcel a los corruptos, pues, y de reforzarla, pues la desaparecieron para crear una policía militar, y obviamente no le han metido un peso a las policías municipales, porque hoy la rectoría a nivel nacional, incluidos los municipios, respecto del tema de la seguridad pública la tiene el gobierno federal, y la visión del gobierno federal es estrictamente militar. Entonces, bueno, posición nihilista, no, para nada, ahí hay una realidad que ver, que mirar, que cuestionar, y yo insisto, yo dejaría de ser reportero y me dedicaría a vender tacos en el momento que yo deje de ver el lado crítico, los hierros y desatinos de los hombres que están en el poder. Esa es mi función, y mi función es ser un enlace con la sociedad, y comunico lo que observo, comunico lo que puedo documentar. Es decir, yo no tengo vendas en los ojos, ni necesito lentes para ver esta realidad, ni tengo intereses de ningún tipo, ni ideológicos, ni personales, absolutamente con nadie. Es decir, a mí no me paga el gobierno para nada, ni me dan publicidad de nada. Yo me dedico a hacer mi trabajo como reportero y obviamente seguiré haciéndolo hasta el último día de mi vida. Gracias, Ricardo. Bueno, Guadalupe, tomo tu turno como ya dado y voy con Víctor Ronquillo. Víctor, por favor. Bueno, tuve problemas con la señal, lamentablemente, entonces hay algunos elementos que perdí en la argumentación de Guadalupe y también de Ricardo, pero de todas maneras escuché parte de lo que Ricardo argumentaba, y mira, yo considero que no, yo quisiera eso, ¿no? Que Ricardo, si realmente tiene elementos para ir y demostrar que el proyecto de la Cuarta Transformación está ligado a un proyecto transeccional desde la época del salinismo, pues que lo publique. Y seguramente eso será un libro, un material de enorme éxito, ¿no? Que publique las alianzas establecidas entre Andrés Manuel López Obrador y estas figuras políticas ligadas a lo que sin duda es el proyecto neoliberal. Hay elementos que nos hacen pensar que hay intentos, algunos de ellos logrados, de una auténtica transformación en este país. Y solamente remito al tema del pago de impuestos de los grandes causantes. Eso es determinante. Y eso tiene que ver sin duda con esta estrategia y esta provocación por parte de sectores que lamentablemente ni siquiera asumen su posición de derecha, pero sí corresponden
en los medios a una posición de enorme, y con todo respeto lo digo, Ricardo, como persona, como reportero, hemos viajado juntos, Claro. somos amigos, ¿no? Pero con todo respeto lo digo, pero también corresponden a una profunda ignorancia y a una perspectiva que reduce los procesos históricos al blanco y al negro, sin entender lo que está ocurriendo verdaderamente y sin remitirse a una perspectiva de reflexión profunda a partir de una lectura, de una interpretación de las cosas que tiene que ver con el ejercicio de la teoría. Los reporteros estamos acostumbrados a mirar, estamos acostumbrados a contar, a narrar, pero tenemos que contextualizar y tenemos que entender esto desde distintos procesos históricos, ¿no? Desde distintas miradas. Y creo que esto escasea. Lo otro, yo sí quiero también responder, porque me quedé sin responder a una pregunta que hacías, que es fundamental. ¿Y qué es fundamental para quienes nos asumimos de izquierda? No podemos transigir con los principios. De eso no hay la menor duda. Pero también no hay duda de que enfrentamos una realidad enormemente compleja. Yo planteaba la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde el tema de la seguridad es un tema de seguridad nacional? ¿Y hasta dónde en el espacio de la transición en que después de ser electo como presidente Andrés Manuel López Obrador estableció reuniones con distintos sectores gobernantes y entre ellos con las Fuerzas Armadas, y le plantearon la realidad, que es cierto, todos conocíamos, pero todos los conocíamos en este claroscuro, pero cuando la realidad se presenta de manera concreta y fehaciente, con hechos, y hace ver elementos como tan terribles y reales como la vinculación entre el poder político y los grupos del crimen organizado, como la creación de ínsulas de poder y como el control territorial por estos grupos criminales, Andrés Manuel López Obrador, en la perspectiva, y esto es mera especulación, mera especulación, es parte de una novela quizá, pero hasta ahí, pero en la perspectiva del proceso de transformación que buscaba llevar a cabo, tuvo que encontrar algún aliado y eligió, desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, y tengo aprecio por la perspectiva, tengo aprecio por lo que me parece la honestidad intelectual de López Obrador, su voluntad de trabajo, pero obviamente yo no comparto el haber encontrado un aliado como el Ejército y como las Fuerzas Armadas Mexicanas. Habíamos otros sectores de esa otra izquierda con las que hubiera podido encontrar alianzas. Eligió desde mi punto de vista a un mal aliado que ha llevado a una crisis de seguridad nacional a este país. Gracias, Víctor. Guadalupe. Mira, yo voy a poner un dato más, sí. un dato más, nada más, digo, y no es un tema del pasado, es un tema de este gobierno. Eso está bien, qué bueno que lo reconoces, Víctor, porque yo creo que ese punto, ahí coincidimos en esa parte, pero mira, hay un grave problema, ahora que mencioné lo del tema del transísmico, en los municipios del sureste de México. La gran preocupación de muchos alcaldes, de izquierda o de derecha, es que cuando este detonador empiece a caminar, obviamente las empresas transnacionales van a necesitar mano de obra calificada para los proyectos de transformación en esa región. Pero me dicen algunos alcaldes de la zona, sí, nada más que tenemos un grave problema. Las empresas piden como requisito mínimo necesario que los futuros obreros o empleados tengan por lo menos la secundaria terminada. Porque de otra manera la mano de obra la van a traer de fuera. Un dato, la ciudad de Coatzacoalcos, que es clave en este proyecto del interoceánico, nada más la ciudad tiene 65,000 analfabetas. Entre analfabetas se incluyen personas que no han terminado ni la primaria. Esto es un proyecto que se abandonó desde hace tiempo, pero que la Cuarta Transformación no ha atendido.
Los proyectos ahora dicen, bueno, es un problema que se resuelve en 6 meses, pero está suelto, está totalmente desatendida la educación, la alfabetización en el país. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo puede haber cuarta transformación si no está resuelto el analfabetismo? En Cuba fue uno de los principales proyectos de Fidel Castro, lanzar brigadas por todo el país para enseñar a leer y escribir a la gente. Y hoy la gran oportunidad de empleo que tiene el sureste de México se puede perder porque la gente no está capacitada. Y ya no hablemos de una preparación técnica, ni siquiera saben leer y son jóvenes que no tienen arriba de 18 años. Gracias, Ricardo. Regreso con Guadalupe. Guadalupe, si quieres aportar algo a todo esto que con mucha intensidad se ha dicho, y también te planteo, pues, otro tema. Ya estamos, son las 2 de la tarde con 45 minutos, estamos en la parte final del programa, el de ver cómo va el tema de la Presidencia de la República y la Suprema Corte en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Lo que desees tocar, Guadalupe, por favor. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo nada más quisiera, con relación a esta muy valiosa discusión entre nosotros, creo que siempre vamos a tener puntos de vista encontrados y se vale disentir, se vale criticar, pero creo que son muy importantes los puntos de Víctor, de Ricardo, también los de ustedes, los tuyos, los míos, porque Víctor nos recuerda que hay cosas que criticar, pero que hay gente que tiene visiones importantes y que se ha comprometido con un proyecto de transformación. Que en ese sentido ya entiendo un poco esta perspectiva de Víctor con respecto al nihilismo, pero nada es completamente blanco, nada es completamente negro. No, el tema de la farsa, ¿no? Se puede haber, nosotros a veces podemos ver esa farsa, pero en algunos sectores, en algunos temas, pero creo que sí ha habido un avance, creo que se han abierto muchas temáticas importantes, se ha roto con la capacidad que tenía una élite que no dejaba que nadie más pudiera tener oportunidades, y esto es importante, esta visión de seguridad que todavía se mantiene, ¿no? El atacar las causas de raíz. Creo que la crítica que se ha desatado el día de hoy es muy importante, ¿no? Por este sentido. Y bueno, no hay sentimientos malos. Si alguno de mis compañeros me critica o no está de acuerdo conmigo, se vale completamente, se vale que haya discusiones acaloradas. Así es la política, así es la discusión política, y bueno, me quedo con esto. Con el tema de la prisión preventiva oficiosa, he escuchado con algún detenimiento, porque luego me cansa esta discusión legaloide, ¿no? Leguleya, donde a veces los abogados que discuten esos temas no nos dejan entender a los demás de qué se tratan las cosas. Lo que a mí me queda claro es que las dos posturas, y esto sí es una postura muy personal, al final pareciera ser, ¿no? Que es que es como muchas cosas que han sucedido en esta administración, donde puede la oposición política tener un pie en el sistema judicial. La Suprema Corte de Justicia es una pugna entre la Suprema Corte de Justicia representando ciertos intereses, ciertos personajes, y bueno, por el otro lado, el presidente de la República. Creo que las dos posturas, en mi posición particular, ¿no? Independientemente de la que ya ganó, es que la prisión preventiva oficiosa en algunos de los crímenes que se presentan es necesaria para proteger a las víctimas. Quitarla totalmente es un error. Y por el otro lado, mantenerla con todos estos otros crímenes donde te pueden mandar a la cárcel porque hay una cierta decisión política es también otro error. Creo que no avanzamos, creo que estamos discutiendo dos cosas distintas, cuando también tenemos que mejorar nuestro sistema judicial en general, nuestro sistema penitenciario, nuestros ministerios públicos, para que no suceda lo que está sucediendo. Y esta discusión es estéril, porque que se mantenga o que no se mantenga, cuando no estamos planteando una reforma de todo el sistema judicial, reforma judicial ya, que es lo que tiene que suceder. Porque esta discusión leguleya de que se tiene que mantener, de que la Constitución, que el presidente ha alimentado también, ¿no? O sea, quien no está conmigo está contra mí, de alguna forma, y ya veo algunos comentarios cuando uno critica a algunas figuras. Esto es muy peligroso, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender que
hay posturas de los dos lados, que hay elementos que son importantes de los dos lados, ¿no? No una ni otra, pero sí, esta discusión de la prisión preventiva oficiosa, creo que lo que nos deja de entender es que con prisión preventiva oficiosa o sin, vamos a seguir teniendo muchísimos problemas, gente va a estar en cárceles, va a estar inocente y los procesos no avanzan, principalmente en las regiones más pobres del país. Yo he hecho investigación en el sur de México, en el caso de Oaxaca, en el caso de Tapachula en Chiapas, y hay personas que son inocentes y no es por prisión preventiva, sino por otro tipo de delitos, porque cuando vi el tema de la trata de personas, como dije en otras cuestiones, y fui a la cárcel, me doy cuenta de que hay personas que están ahí también por otros delitos y no se ha podido avanzar en sus casos. El tema es complejísimo y más que una decisión y una discusión de élite para en un momento en el cual pareciera ser que esto ocupa la mayor parte del espacio, bueno, una parte importante de la discusión en el espacio público, nadie está viendo los problemas de raíz y las injusticias que suceden en el sistema judicial mexicano, que atacan a las personas más pobres, las personas que tienen menos capacidad de protegerse con un licenciado, con un abogado, y esto no se plantea una discusión para decir, no se quita o se va. ¿Qué es lo que está bien de aquí? ¿Cuáles crímenes sí merecen prisión preventiva oficiosa? No es de quién voy a ganar. Le está ganando el presidente de la Suprema Corte, el Suprema Corte del presidente, la oposición contra el presidente. Es de mejorar las instituciones, es de hacer justicia en el país, que de eso se trata a lo que venimos aquí. Gracias, Guadalupe. Son las 2:51 p.m. Nos queda espacio de unos 3 minutos por cada cual para cerrar esta mesa. Diría, en otras mesas digo, es el postrecito, pero aquí el postrecito siempre es amargo, así es que vamos a entrarle. Víctor Ronquillo, por favor, postrecito, tu comentario final de unos 3 minutos, por favor. No, bueno, pero no, sí tengo un postre dulce. Y perfecto. bueno, la verdad de las cosas, optimista, ¿no? Y está relacionado con el comentario de Ricardo Ravelo en el tema de la educación. Mira, hay toda una propuesta muy interesante, a mí me parece que muy armada. Hay 300,000 personas que participaron en una consulta, entre ellas los responsables en cada estado del sector de la educación. Participaron también profesores de diferentes agrupaciones sindicales, sobre las 2 agrupaciones sindicales. Participaron también algunos académicos y me parece que es muy importante y se ha hablado muy poco de lo que representa la nueva escuela mexicana, ¿no? Y esa nueva escuela mexicana tiene precisamente la función de replantear lo que de alguna manera llevó a una crisis en el sistema educativo grave, lamentable en este país, ¿no? Una crisis que no solamente se expresa en el número de los analfabetas que señala Ricardo, que eso es muy grave, pero se da en otro espacio que es desde mi punto de vista todavía mucho más grave y mucho más doloroso, que es en el caso del analfabetismo funcional. De aquellos que sabiendo leer y escribir, pues no leen, no se informan, no solamente escuchan la versión de la realidad que nos presentan los medios hegemónicos y las voces que de alguna manera reducen la perspectiva de la historia a una interpretación limitada y reduccionista. Creo que la noticia de la construcción de la nueva escuela mexicana es alentadora y pretende construir es un marco filosófico, es un marco también para la posibilidad de construir programas de estudio y busca la transformación de los educandos en verdaderos ciudadanos con capacidad crítica. La base de la nueva escuela mexicana es precisamente el pensamiento crítico. Bien, gracias Víctor Ronquillo. Por favor, Ricardo Ravelo, tu postrecito dulce o amargo, reflexión, comentario, alusiones personales, lo que quieras, Ricardo Ravelo. Sí, mira, todo este asunto obviamente son cosas que tienen solución, es decir, yo me refería a un caso específico de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz,
con este alto índice de analfabetismo de jóvenes que pueden perder oportunidades por no saber leer y escribir ni tener la primera terminada. Pero hay soluciones. Mira, hay un modelo que incluso ya se puso en marcha, está en proceso. ¿Qué hizo? Y puede ser un modelo a nivel nacional muy interesante este experimento, que en ese municipio se está construyendo la sociedad bajo la coordinación de los jefes de manzana. Y los jefes de manzana tendrán a su cargo la responsabilidad de vigilar la alfabetización de los habitantes que están en ese radio. Obviamente este convenio lo hicieron ya con el INEA para abatir el rezago de analfabetismo en la zona. Municipios que trabajan por manzanas, pero cada jefe de manzana nombrado por el alcalde pues tiene esa responsabilidad, entre otras, ¿no? Entonces este modelo puede ser importantísimo para el gobierno federal de llevarlo a cabo en otros municipios y en otros estados para enfrentar ese problema, porque es un tema sencillo, es un tema de 6 meses, ¿no? Pero que se dejó caer y se dejó suelto. Eso es un apunte. El otro, por respecto a la prisión preventiva oficiosa, yo coincido con Guadalupe en el sentido de que no se debe anular. Ha habido abusos y obviamente aquí tiene mucho que ver la corrupción. Conozco casos, por ejemplo, de gente que le paga a los jueces para fincarle prisión preventiva oficiosa a alguien sin tener un delito que lo amerite, ¿no? Entonces, se tiene que limpiar toda esta corrupción en el Poder Judicial. Bueno, es un anhelo, quizá algo iluso, pero si esto no se limpia, difícilmente va a haber una justicia transparente. Y claro, no se puede anular, se tiene que mantener para delitos graves, sobre todo los feminicidios, el tema de los homicidios calificados, lavado de dinero, el narcotráfico, entre otros, que ameriten prisión preventiva por el riesgo de que estas personas, con los recursos que disponen, puedan fugarse de la acción de la justicia. Entonces la prisión preventiva, claro, está discutible si una prisión preventiva puede ser de 2 años o más, porque esto también ha atiborrado las prisiones de reos que llevan 5 años sin ser sentenciados, ¿no? Entonces siguen en prisión preventiva oficiosa de manera indeterminada. Y creo que esto, bueno, esperemos que la Corte lo pueda regular y regular bien. Ahora, si la van a anular o la van a reinterpretar, como se ha dicho, pues yo creo que sí tendría que ameritar una reforma constitucional para que ya en las leyes secundarias se pueda adecuar un criterio el más adecuado, pero con apego a la ley, porque en este momento, pues si la anulan, pues vamos a abrirle la puerta todavía más ancha a la impunidad. Ricardo, pues muchas gracias. Y Guadalupe, por favor, aquí nos dice Aquaman, dice, en esta mesa sugiero, Julio, que sea, en lugar del postrecito, el digestivo y un Melox para varios que no quieren ver. Así es que, Guadalupe, postrecito o digestivo, lo que quieras. No, sí, estaba viendo que nos tocaba un tema y yo creo que, no sé si se pueda tocar rápido, la reunión que van a tener los 3 amigos claro. En México. Sí. Los 3 amigos. Y es una cuestión bien interesante. Simplemente voy a hacer un comentario muy rápido en el sentido de que en realidad estas otras reuniones de los 3 amigos, el presidente mexicano era el más débil. El presidente mexicano era siempre el segundón, ¿no? Y en este momento es bien interesante, pero Joe Biden tiene unos niveles de aceptación en su país, unas críticas impresionantes. Aquí en Washington, por ejemplo, es muy débil, se ve bastante débil, obviamente en año de elecciones intermedias, ¿no? Donde los demócratas muy probablemente van a perder el control del Congreso, y si no hacen ahorita varias cosas, no creo que vaya a pasar nada bueno con ellos. Por el otro lado, Justin Trudeau, el guapo, el tipo que todo mundo veía en años pasados como una persona muy refinada, muy guapa, muy progresista, muy verde, ¿no? Ahora la verdadera cara de una parte importante de los canadienses, del gobierno canadiense, principalmente Justin Trudeau, es de lo más
rechazado en su país ahorita. Todas las movilizaciones en contra de las medidas tan duras en el COVID y su decisión de congelar las cuentas de los protestantes lo han puesto a él y a todo su equipo, obviamente las críticas de su contendiente lo ponen en una situación muy complicada. Yo no sé cómo sigue él ahí de primer ministro. Realmente no me queda claro cómo él realmente se presenta en algún lugar y es abucheado, trata de llegar a su casa y cuando lo ven, lo atacan, ¿no? En este momento es bien interesante, pero en esta reunión Andrés Manuel es de los tres el líder que ha podido y de una forma muy interesante consolidar su presencia en no solamente América Latina, sino en todo el hemisferio, incluyendo Norteamérica, o sea, viendo la capacidad que tiene todo esto también, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, que también deberíamos de hablar de eso, ya hablamos un poco de eso, ¿no? Pero la aceptación de Nayib Bukele es muy importante, pero en este sentido, los tres amigos, creo que a diferencia de los años anteriores, vemos que México está en otra situación y que el presidente mexicano no tiene la misma estampa del tercermundista, del siempre colonizado, ¿no? Aunque seguimos, ¿no? Como decía Ricardo, yo creo que hay que seguir esta discusión importante porque hay formas de colonizar de forma distinta, con la cuestión progresista también, y me gustaría un día tocar este tipo de temas, ¿no? Aparentemente tú estás ganando, pero realmente está ganando el que siempre ha ganado. Pero bueno, hablaremos ya de esta reunión de estos tres mandatarios, que forman ahorita lo que es el USMCA y el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Bien, Guadalupe, gracias. Jesús Valdés dice, Julio, en lugar del postre sería mejor el desempance. Pues sí, muy a la mexicana. Guadalupe, Ricardo, Víctor, muchas gracias por esta ocasión. Solo me tomo unos segundos en decir el orgullo que siento de compartir esta mesa con ustedes y conocer la honestidad de cada uno de ustedes y saber que sus opiniones en un sentido o en otro son fundamentadas, son honestas y corresponden al sentir de cada cual sin mayor interés de nada. Me siento muy contento de compartir este tipo de mesas y desde luego es el compromiso de nuestro proyecto, justamente el de organizarnos para poder expresar con absoluta libertad nuestros puntos de vista en cualquier circunstancia. Así es que, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias y suscribo lo que has dicho, plenamente lo suscribo. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. También estoy de acuerdo porque al final del día no se trata de pelotear nada, se trata de que el público gane, ¿no? Y eso es lo más importante, que el público quede satisfecho con puntos de vista de distintos ángulos. Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes. Muchas gracias y yo también suscribo y me siento orgullosa de pertenecer a la navegación astillero, de pertenecer a esta tripulación, navegación, a la tripulación astillero y esta mesa para mí es muy importante. Yo trato de no faltar porque realmente disfruto y pienso que me enriquece mucho conocer las posturas con mis compañeros. Gracias, Julio, gracias, Víctor y Ricardo. Es siempre un honor, un placer estar con ustedes. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.